Bienvenidos a El color de las primeras veces. Mi nombre es Daniela Zuluaga Hurtado, soy psicoterapeuta y amo profundamente mi profesión. Este es un espacio para hablar de lo que nos hace humanos y de lo que nos hace vulnerables y ver esto como nuestro mayor potencial también. El día de hoy tenemos un episodio con un invitado súper especial. Su nombre es Hugo. Él es un hombre que, además de ser súper competente profesionalmente y con un desarrollo en términos laborales muy valioso, también ha atravesado diferentes momentos donde se ha encontrado de frente con la ansiedad. Y es precisamente eso lo que nos viene a contar, cómo atravesar esa ansiedad, cómo él la sintió, a nombrar eso que aparece en uno y en nosotros cuando tenemos estos episodios y aprender a darles un espacio y un manejo en nuestra vida, y cómo también él ha encontrado diferentes herramientas y formas de ver las cosas a sí mismo y a lo otro que le ha sostenido durante esos momentos difíciles. Entonces, aquí los dejo con este hermoso episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El color de las primeras veces. Hoy estamos con Hugo, un invitado súper especial. Hugo es médico veterinario. Él desde pequeño tuvo un interés y lo tiene aún por emprender, por hacer diferentes actividades, y eso lo llevó tanto a hacer su maestría en finanzas después de ser médico veterinario, como posteriormente a eso hacer una maestría en veterinaria aviar en Estados Unidos, precisamente para combinar también como todos estos dos mundos. Actualmente Hugo tiene un cargo directivo en una empresa de Estados Unidos y vive en Atlanta. Él está aquí con nosotros. Hugo, qué gusto tenerte por acá. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, Yo gracias. más feliz de estar acá. Ay, gracias, Hugo. Qué bueno. Desde Atlanta me vine. Desde Atlanta. Muy bien. Esos son los invitados que le ponen el alma a este proceso. Así es. Así es. Hugo, gracias. Pues antes de empezar, de verdad es un gusto tenerte por acá. Tú pues eres un hombre súper inteligente y que ha hecho muchísimas cosas y ha atravesado por muchos momentos también en la vida. Entonces, qué valioso contar con tu presencia en este espacio. No, tú sabes que muchas gracias por la invitación y pues tú sabes que en estos proyectos, en todo lo que se te ocurra, aquí vamos a estar. Ay, gracias, Hugo. Muchas gracias. Hugo, pues hay algo que empecé a implementar unos episodios atrás y es como que nos cuentes un poco quién eres tú, ¿cierto? Ese Hugo como persona, de esa humanidad que hay en ti. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde vienes y quién eres. Bueno, yo soy de Manizales. Okay. Toda mi familia pues es de Manizales. Estudié en un colegio de Manizales y entré pues a estudiar medicina veterinaria en la Universidad de Caldas. Y mientras estudiaba, pues intercalaba con deporte. Siempre me ha gustado mucho el deporte. En ese periodo también jugué fútbol. Y me gradué y me fui por un sector muy particular de la medicina veterinaria, que es la avicultura. Pues todo el área que produce el pollo y el huevo que se comercializa. Y desde ahí me dediqué pues en esas áreas, ¿cierto? Trabajé en Colombia más o menos 10 años y digamos que en una de las compañías me dieron la oportunidad de expandir mi educación y entré a estudiar, hice una maestría en finanzas y los 2 últimos años antes de irme para Estados Unidos trabajé en una farmacéutica y ahí conocí unas personas pues que me contaron de todas estas opciones que habían en el exterior y gracias a Dios se me dieron las cosas y pues ya me fui a Estados Unidos a realizar otro posgrado. Claro. Y después de eso ya comencé a trabajar en una compañía en los Estados Unidos. Claro. Sí, qué maravilla, todo ese proceso y esa trayectoria. Sí, ahí traté de resumirlo en minuto y medio, pero... Sí, así sí. Corto, sucinto, sí, maravilloso. Sí. Ojalá hubiera sido así de fácil, pero hay cosas en la vida personales pues que también le van poniendo a uno ahí dificultades, pero bueno, ese es el resumen. Ese es el resumen, claro que sí. Hugo, bueno,
obviamente como que aquí nos cuentas como esa línea de tiempo así rápida que te llevó a estar donde estás, incluso pues el entrar a la universidad en Mississippi, pues también fue un gran reto para ti, ¿cierto? Pues tenía muchísimas cosas y logística en medio del proceso. Y como tú bien dices, pues hay un humano, ¿cierto? Detrás de todos esos procesos y pues todo por lo que uno atraviesa. Y ahí entonces es donde empieza la pregunta fundamental de este episodio y es, ¿cuál ha sido tu primera vez más importante y trascendental? Cuéntanos. Pues yo creo que hay algo que sí partió como mi vida en dos, fue más alrededor del año 2018, que fue, digamos, como un proceso donde me tocó atravesar varias emociones, digamos que lo hemos hablado y ha sido como eh, un proceso ansioso bastante intenso, eh, donde sí, duró mucho tiempo, digamos que yo no estaba, realmente no sabía qué era lo que me pasaba, entonces yo creo que fue un antes y un después, ese fue el momento más, la primera vez más complicada, como ese contacto tan fuerte con la ansiedad. Con la ansiedad, claro. Hugo, cuéntanos cómo fue esa primera vez, qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuéntanos. Pues digamos que cuando yo estaba joven, uno siente cosas, ¿cierto? Eh, relacionadas a la ansiedad y a las emociones. Pero pues uno no es muy consciente de eso, ¿cierto? A veces se enreda uno pensando muchas cosas o a veces las emociones uno como que no las entiende o no logra procesarlas, pero yo no le ponía mucha atención, ¿cierto? Pero alrededor de ese año pasaron ciertas cosas, básicamente también el tema de una relación sentimental. Y digamos que después de eso yo traté de pasar a otra relación y como que no lograba procesar, me costaba procesar las emociones, hasta que de un momento a otro como que entré como en una, sí, en una crisis que yo no entendía, o sea, que yo pensaba que era normal, un proceso de duelo o algo, pero no, como que no cedía, ¿sí? O sea, antes con el tiempo empezaba a aumentar el malestar y ya no lograba como relacionarlo con lo que en verdad realmente pasó, ¿cierto? Y pues ahí fue donde te conocí. Claro. Ahí es importante decir, porque Hugo me autorizó, ¿cierto? Hugo es consultante activo, ¿cierto? Actualmente pues como está en terapia conmigo y pues llevamos un proceso ya de varios años y pues él también dice pues que bueno estar en este espacio y compartir. Sí, Esto que sí. básicamente, pues algo que a mí me ayudó mucho en ese tiempo fue escuchar testimonios de personas que ya habían pasado por eso y que lo habían atravesado, pues porque pues a uno ya se le hace muy común y muy natural y ahorita ese término está muy de moda y la gente trata muy bien su salud, pues muchas personas se preocupan por su salud mental, pero pues para el que le va la primera vez no entiende qué le está pasando. Entonces digamos que a mí en ese momento me ayudó mucho conocer personas que habían atravesado por eso y que habían salido pues digamos que eso me motivó a poder a participar De un proceso terapéutico. y de tu programa. Bueno, sí, claro. Claro, Hugo, antes aquí como de que ampliemos esto un montón porque es muy enriquecedor, hay dos cosas como súper importantes que me gustaría aquí decir y es, por un lado, el que pues los hombres, ¿cierto? Tú aquí como representante también de los hombres, se permitan hablar de su mundo emocional, de también esos momentos de crisis, es muy valioso porque hay esta idea en la masculinidad que cada vez se deconstruye más y que el llamado es a deconstruirla, ¿cierto? Como que entonces los hombres no pueden permitirse esa vulnerabilidad, ¿cierto? A lo Juan Pablo Raba, los hombres sí lloran. Exactamente, exactamente, es correcto. Y eso es valiosísimo porque es permitirle también a los hombres que puedan reconocerse como humanos, ¿cierto? Y que puedan además expresar su mundo interno, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, también es saber que en la crisis y
uno levantar la mano y decir necesito ayuda, necesito acompañamiento o no sé cómo salir de esto, pues también es un acto de valentía, ¿cierto? Entonces, en lugar de verlo como un episodio de vulnerabilidad, es verlo como un acto donde uno puede activar una red y construir un nuevo espacio también que lo ayude a uno a atravesar ese proceso. Pues sí, yo desde este punto ya no lo veo como una vulnerabilidad, sino que también tiene su otra cara que es una fortaleza, porque a medida que uno atraviesa esos momentos, pues hay cosas de la vida que ya uno no le da miedo o uno las enfrenta ya como si nada. Y también, pues yo tengo círculos de amigos y muchas personas no hablan de eso, pero atraviesan situaciones similares, sino que no las comentan o se estancan, ¿cierto? Total. Entonces, pues no es como para tampoco verle mucho misterio a ese tema. Claro, total, es abrirlo más, ¿cierto? Y por otro lado, también es el hecho de que a la ansiedad le pongamos nombre, ¿cierto? De que la podamos ver, identificar y porque eso claramente nos va a permitir es trabajar con ella, ¿sí? Y al nosotros reconocer también la ansiedad, nos damos cuenta de que pues son muchas las personas que o han pasado por un episodio ansioso o tienen un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Y entonces uno dice, pues entonces uno no está solo en este proceso. Sí, eso es muy importante, pues que reconocer que hay otras personas y que uno no es el único, porque uno en ese ciclo, pues que las personas que lo viven saben, uno cree que uno es el único y que eso es lo que uno le pasa y bueno, y la cabeza le empieza uno a decir muchas, digamos, mentiras o tratar de mantenerlo a uno en ese estado, pero realmente, o sea, en lo personal yo conozco muchos amigos y muchas amigas que pues han pasado y todavía se encuentran en situaciones similares. Claro, total, total. Hugo, aquí volviendo como a esa línea, ¿cierto? Cronológica tuya, eh, tú dices algo súper valioso y es que estabas sintiéndote así, que estabas sintiéndote mal y que no cedía esa incomodidad y ese malestar emocional. Y que el no ceder, ¿cierto? El no pasar, el no irse, pues te hizo como decir, venga, esto hay que hacer algo, ¿cierto? Yo quisiera, Hugo, que tú nos contaras cómo viviste tú la ansiedad, o sea, cómo se sentía, qué pasaba en tu cuerpo, en tu cabeza, cómo era eso para ti. Pues Daniela, eso, a ver, en ese momento era algo que iba incrementando, ¿cierto? Sí. Y como que yo creo que eso nace de muchas cosas, ¿cierto? Primero, el no saber cómo procesar, yo no conocía bien esa emoción, ¿cierto? O la había experimentado, pero realmente no sabía y eso a ver, incrementaba el ciclo porque me Claro, asustaba, ¿cierto? claro. Entonces eso iba creciendo y la mente le va a uno diciendo que uno no va a poder superar eso, porque uno se siente incapaz, porque el cuerpo no funciona bien, uno no funciona igual, la concentración no es la misma, entonces digamos que el resto de áreas de la vida empiezan, uno cree que están fallando, pero realmente no están fallando, pero uno no se concentra y uno cree que uno debería hacer más, o sea, son muchas cosas pero iba creciendo. O sea, la idea original por la que yo entré a ese episodio, que había sido una ruptura, no era. O sea, ya como que eso ya estaba más disipado, pero entonces yo empezaba a coger otras ideas, ¿cierto? Como que ya pasaba el tiempo, 5, 6, 7 meses, y yo seguía con ese estado eh, como de intranquilidad incrementándose. Entonces, básicamente eso era lo que sentía mentalmente y corporalmente, mucho malestar, ¿sí? Digamos que eso genera también mucho estrés, entonces yo mantenía fatigado, cansado, y una de las cosas que más pues incomodaba era que como nunca nadie lo había visto a uno así, uno trataba de mantener siempre la misma posición, como ocultarlo, ¿cierto? Y yo creo que eso a la vez también incrementaba más, pues como esa emoción, ¿sí? Claro, wow, sí, qué valioso verlo así en este panorama completo, porque eh, algunas personas piensan como no, la ansiedad es como sentir el corazón rápido y la presión en el pecho y como ese estado de intranquilidad, pero realmente eso puede prolongarse por mucho más tiempo y puede ir no solo afectando, digamos, diferentes áreas de la vida de uno,
sino también esa pesadez en el cuerpo, esa incomodidad también corporal, porque hay diferentes sensaciones que aparecen, desde un embotamiento en la cabeza, ¿cierto? Sí, total. Digamos que con lo que hemos aprendido, pues ahí hay términos médicos para eso, el tema de desrealización o despersonalización, si uno, uno en verdad siente que a veces no está como conectado con uno mismo, pero es, o sea, son sensaciones muy raras y yo sé que muchas personas pues las han experimentado, pero uno no sabe, no sabe qué nombre ponerle. Claro. Y uno cree que se está enloqueciendo, ¿cierto? Sabiendo que es algo que pues tiene su explicación fisiológica, De ¿sí? acuerdo. Pero pues si uno no le explican, si uno no va a un profesional, solo con que le digan uno que está transitando, uno ya se relaja un poquito, ¿cierto? Ya Claro. uno sabe que no se está enloqueciendo. De acuerdo. Claro, Hugo, porque es como darle un marco de comprensión a lo que uno está experimentando y uno ponerle nombre a la situación, porque es súper confuso uno verse como navegando ese mar de sensaciones, emociones, pensamientos y uno no saber qué es lo que está pasando y pensar que como que uno se está volviendo loco, como dices tú. Sí, Sí, total. Y eso es un ciclo. Digamos que uno va sintiendo eso y uno dice, pero... y a veces uno se siente bien, a veces uno se siente mal. Así como uno va empeorando, que va subiendo, cuando uno va mejorando, pues tampoco es lineal. Uno va mejorando, hay días que son buenos, hay días que son malos, hasta que uno mejora. Y algo que me ayudó también mucho en ese tiempo, pues a mí me gusta mucho el reggaetón, ajá. a pesar de la edad. No, pues sí. Pero yo me acuerdo mucho que en ese tiempo J Balvin habló Sí, por primera vez sobre la ansiedad y, la o sea, yo me depresión. identificaba con todo lo que él decía. Yo decía, bueno, por lo menos una persona, pero, o sea, todos los síntomas, lo que hablábamos de que uno no se siente como en el cuerpo o que uno a veces quiere como, o sea, como uno siente algo como que quiere salir corriendo, o sea, eran cosas así. Y eso tranquilizaba, pues, o sea, no solo me está pasando a mí, también le pasan a otras personas. Y si otras personas mejoran, pues uno, ¿por qué no va a poder mejorar, cierto? Claro, claro. Y más él como hombre y como referente también de alguien público, pues hablar de esto le da mucha más visibilidad a este tipo de situaciones. Hugo, yo quiero aquí como hacer así como un zoom, ¿cierto? En esto, porque me parece interesante nombrar todas estas cosas que tú estás refiriendo, ¿cierto? Y pues dado que obviamente tú pues atravesaste en primera, ¿cierto? De primera mano todo este proceso, eh, digamos que uno puede englobar en un elemento central a nivel cognitivo y es que hay miedo constante, ¿cierto? Miedo a lo que sea. Y son miedos psicológicos que no están presentes, pero que son anticipaciones negativas del futuro. Entonces, miedo a no ser capaz con el trabajo, o miedo a no poder sentirse mejor, o miedo a que alguien se dé cuenta de lo que se está sintiendo, o miedo a uno ser insuficiente para, eh, todo está, si uno ve el back de todo esto, está sostenido en el miedo. Sí, estamos de acuerdo con eso. Sí, total, total. Yo también lo veo como que se le prendieron una alarma. En las Exacto. ideas normales, uno se pega de todas las ideas que uno, yo lo digo, en sano juicio, o sí, en Sí, tranquilidad sí. uno no les pone cuidado, pero uno cuando se le prende esa alarma, uno todo lo ve peligroso, todo, o sea, uno se Exacto. pega de una cosa, se pega de otra, se pega de otra, y eso va incrementando, pues, como ese círculo, ¿sí? De acuerdo. El miedo. Exactamente. Y es que, claro, o sea, la ansiedad está sostenida en una emoción primaria que es el miedo, ¿cierto? Que ya cuando no es primaria, porque no hay algo real por lo cual uno sentir miedo en términos físicos, sino que todo está en la cabeza, ¿cierto? Afuera todo aparenta estar bien, pero uno tiene la cabeza completamente desacomodada. Y al estar en ese estado, valga la redundancia, de miedo, pues el cuerpo literalmente siente que es como si estuviera enfrente de un tigre, por decirlo de alguna manera. Sí, Entonces el literal. cuerpo está en estado de alerta como tú refieres. ¿Sí? Y por eso ocurren todos esos comportamientos y situaciones internas como disociativas, por llamarlo de alguna manera. Por eso la desrealización, ¿cierto? Como uno sentir que la realidad no es como que no es la realidad, Sí, ¿cierto? total. Y vaya, pues uno explíquele eso a, dice, no estés enloqueció. Exactamente. Pero a mí, digamos que yo me sentía muy afortunado, pues porque veterinaria,
es ciencia. Entonces, digamos que, ¿qué pasa? Que uno en esos momentos, uno sí quiere entender qué le está pasando y también se le activa como la obsesividad, ¿cierto? Entonces uno Sí. necesita saber y eso como que lo calma. Entonces, a mí me gustaba pues como entender y es que se le eleva uno el cortisol y la adrenalina y toda esa Claro. sintomatología que también está alimentada por el pensamiento, pues eso es un círculo vicioso Mm. y digamos que ahí es donde todas estas hormonas y neurotransmisores pues empiezan a afectar. O sea, hay una Alterarse. explicación, no es que uno se Es. esté enloqueciendo y a mucha gente le pasa, ¿cierto? Total. Y qué lindo que lo digas, Hugo, porque claro que hay una neurobiología, ¿cierto? Y neuropsicología también allí que sustenta todo esto. O sea, no es un asunto de contrólese o cálmese por usted mismo y regúlese, sino que realmente el cuerpo está en un estado de alteración real y contundente, ¿sí? Actualmente ya el miedo, digamos, si vemos en la evolución, no es que el mamut nos vaya a comer, ¿cierto? Ya los miedos actualmente son miedos psicológicos, ¿cierto? Y la amenaza son amenazas en términos de nuestro entorno, como la amenaza a que lo echen del trabajo, a que la relación de pareja se acabe, o a que uno no sea capaz de sostener el vínculo en el que está, o a que los hijos no crezcan bien, o sea, son miedos de esta realidad moderna. No, y que tú estás nombrando los normales, pero pues yo estoy seguro que tú como terapeuta, o sea, hay cosas inclusive más, Sí. miedos más, o sea, con más ilógicos, pero que a cierta persona le afectan, ¿cierto? Hay miedos que yo creo que son generales, que a todos compartimos, pero hay miedos muy específicos de cada persona y que Sí. los ponen súper ansiosos. De acuerdo, de acuerdo, son míos muy subjetivos, ¿cierto? Que solamente quien lo vive puede como entenderlo. Y pues una persona con una empatía muy alta o muy cercano o un terapeuta pues que está formado para comprender ese tipo de cosas, ¿cierto? Total, total. Hugo, Sí, el cuando, terapeuta es fundamental, ¿sabes? Hugo, cuando tú nos dices que hay un antes y un después de ese momento, ¿a qué se debe que tú marques ese antes y después como ese punto cero ahí en tu vida? Pues primero, porque empecé a procesar esa emoción de una manera diferente, Ok. ¿cierto? Pues porque tal vez para otras personas lidian con otras emociones, ¿cierto? Pero específicamente a mí, pues esa ha sido como una emoción que me marcó, porque no la conocía, no sabía cómo procesarla, y de ahí para adelante fue pues como la otra moneda, empieza uno como a entender ese tipo de miedos y empieza uno, yo pienso que a sacarle ventaja, porque digamos que uno sabe que todo pasa, las emociones, digamos que con todo este trabajo que hemos hecho, las emociones no son permanentes, ¿sí? De Y si acuerdo. uno no las alimenta desde el pensamiento, o sea, hay varias técnicas pues que si las necesitan aquí viene yo no soy el experto pues, pero pues Ese yo las Hugo. aplico para mí, pero eso lo puede uno aplicar ya a todas las áreas de la vida, ¿cierto? Al tema profesional, al tema familiar, y empieza uno antes a romper ciertas barreras y a crecer más rápido de lo que uno antes de ese momento, ¿sí? Entonces digamos que yo por eso le digo que es antes y un después, porque yo pienso que si atravesé un proceso difícil, pero eso ya ahora me permite pues navegar otras situaciones de otra manera muy diferente. Claro, claro. Hugo, cuéntanos una situación que ahora afrontes de una manera distinta y que claramente haya sido como ese tesoro que dejó ese momento de crisis para ti. Pues Daniela, yo pienso que mi mayor fortaleza es el tema profesional y digamos que no, eso me ayudó mucho a correr riesgos. Digamos que yo aquí en Colombia tenía un buen trabajo y uno a veces se va por lo incierto a otro país, Sí. pero digamos que ya esos miedos, uno después de haber superado una situación que es difícil, uno después de eso ya como que pone en perspectiva ciertas cosas. Entonces yo pienso que eso me ayudó mucho en ese tema, como a correr riesgos que en verdad yo ya no los veo como riesgos y que pues otras personas que yo pienso que han llegado mucho más adelante tampoco los perciben como riesgos. Yo pienso que el miedo sí nos frena en muchas cosas específicas, ¿cierto? A unas personas las frenará el tema familiar, sentimental, laboral, pero yo pienso que a mí me ayudó mucho es en eso, como en expandir y en perder mucho,
el miedo en la parte profesional, ¿sí? Okay, Sí, como claro. que siempre hay opciones, ¿sí? Como que esa sensación de miedo que yo sé que a muchas personas atormenta, mm, yo a veces no, pues no la percibo, ¿cierto? Claro, como tomar riesgos para crecer. Exactamente, Sí, exactamente. porque eso implica también una valentía importante, el uno decir, yo voy a arriesgarme y voy a soltar esta zona de comodidad y me voy a ir hacia un escenario del cual no tengo ningún tipo de control. O sea, para uno dar ese salto necesita tener confianza, ¿cierto? Y esto suena como muy romántico, ¿cierto? Pero está completamente sustentado y es cuando se tiene la confianza en, ¿cierto? En uno o en la vida de que uno va a poder afrontar, es decir, sentirse uno capaz, pues uno puede permitirse muchas cosas. Cuando uno está en un estado de ansiedad, hay una sensación muy grande de incapacidad, Sí, total. Yo creo ¿cierto? que es la mayor sensación. Como que el miedo le hace a uno sentir la inseguridad. Y si uno no está seguro, uno se siente incapaz de cualquier, o sea, uno cree que va a fallar en todo y todo está en la cabeza, ¿sí? O sea, la realidad no es así. Y a veces, digamos que a mí que me ayudó, que una persona que no esté atravesando ese tipo de ansiedad le sirva uno de guía, Claro. porque la brújula de uno empieza, o sea, uno no sabe que ya que le da miedo, que no le da miedo, como para que no se les organice uno mucho la vida, mientras que uno ya entra, se le pasa la maluquera. La maluquera. Claro, claro, claro. Sí, esa analogía me parece muy bella porque sí, es como si la brújula estuviera completamente desorientada, como dando vueltas y vueltas y vueltas. No hay un norte, un sur, no hay un este y un oeste, o sea, está perdido uno, ¿cierto? Y por eso tan importante como un faro en medio del proceso, ya sea una persona externa cuando se requiera, o también esas mismas estrategias que uno va desarrollando con uno mismo para poder anclarse a la realidad, ¿cierto? Y uno aprender a distinguir entre todo eso que pasa en la cabeza que uno ve súper real a lo que sí es, para uno estar tranquilo, Sí, ¿cierto? totalmente. Y yo pienso que muchas personas afuera no, yo creo que mantienen en ese estado y toman decisiones así perdidos y eso, porque no saben qué estado están atravesando. ¿Sí? O sea, yo lo digo porque a mí me costó mucho tiempo identificar qué era eso. O sea, yo no sabía, eso nunca me ha pasado. Y yo, pero esto ya no es normal. O sea, yo pasaba el tiempo y antes peor, peor. Eh, pero pues yo pienso que sí hay que buscar, así suena cliché, pero sí hay que buscar las ayudas, ¿cierto? Claro, total, total. Hugo, bueno, como con todo este panorama tan amplio que tú nos das precisamente de la ansiedad, eh, ¿tú cómo crees que el haberte relacionado diferente con la ansiedad y con la vulnerabilidad misma, porque es que estar ansioso de esa forma es un estado de vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Cómo también crees que eso a ti te permitió cambiar la idea sobre la vulnerabilidad? Pues Daniel, es que yo pienso que todos somos vulnerables, así no lo queramos mostrar, ¿cierto? O sea, hay personas que no quieren mostrar esa cara por alguna razón, ¿sí? Porque tienen miedo de que en el campo laboral los vean débiles o en la parte de negocios. Pero yo antes pienso, pues ahorita que, digamos que antes no se hablaba tanto de eso, pero ahorita muchas personas fuertes, famosas o empresarios están hablando de esto. Y a mí me parece que eso es muy positivo porque yo creo que ahí está la clave de la fortaleza de ellos, ¿sí? El que muestre su cara de que nunca no es vulnerable, pues eso no es real, ¿sí? O sea, todos tenemos una vulnerabilidad. Entonces, digamos que yo sí lo he normalizado mucho, ¿sí? Y pues esa es la invitación a todas las personas, ¿cierto? Ajá, sí, 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 Que a veces hay claro. tantas cosas en la cabeza, pero, o sea, yo tengo amigos cercanos en este momento que están en situaciones Difícil. y eso, están en situaciones peores relacionadas con ese tema emocional. Sí. Y esos, pues sí, están en sus procesos, pero yo lo veo como a reconocerla, sí, a Claro. Y reconocerla. ellos hablan de esto, ellos se quedan con todo eso adentro. No, hay personas que sí las callan y hay personas que, digamos que la familia sí los impulsa a buscar ayuda. Eh, Cada uno, pues eso es muy personal de cada Claro. persona cómo maneja su proceso, pero yo sí creo que hay que normalizarlo, porque pues no hay ningún ser humano que no tenga alguna vulnerabilidad, todos la tenemos. Hasta,
pues las personas que tienen familia, sus hijos, otros miedos, o inclusive las personas que solo piensan en el dinero, también en perderlo, ¿cierto? O sea, todos somos vulnerables a algo. De acuerdo, totalmente. Y qué valioso saber esto e identificarlo, ¿cierto? Porque hay una canción muy bonita que dice, duda de quien refiera que no tiene heridas, ¿cierto? Porque es que quien no las tiene, todos las tenemos y hemos pasado por momentos muy dolorosos. Y lo interesante es como el tesoro que uno puede sacar de esos momentos de la vida, porque hay un gran aprendizaje. Pues yo creo que eso es lo más, pues después uno de pronto en el momento uno solo quiere salir de eso, tirar la toalla, pero yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, y yo no estoy diciendo que uno no vuelva a enfrentarse a ese tipo de sensaciones, pero uno ya sabe que eso va a pasar, o sea, duro, difícil, pero uno los va a atravesar, entonces eso es mejor atravesarlo rapidito que quedarse ahí. Sí, no. Sí, qué valioso poder saber que también eso puede llegar, como tú decías ahora, no es algo lineal, ¿cierto? No es un proceso lineal que tal vez uno pasó por ese episodio de ansiedad y nunca más, sino que eso puede volver a aparecer o reaparece, y la diferencia es que por un lado uno ya sabe a qué se está enfrentando, y por otro lado, pues obviamente también dependiendo de qué episodio ansioso, pero si ha pasado antes, probablemente hay una comprensión con lo que uno se va a encontrar, pero además de eso también es que ha aumentado la sensación de capacidad en uno mismo, ¿cierto? La autoeficacia, como yo sentirme capaz de que puedo resolver y pasar esto. Así uno vea todo como muy neblinado, ¿sí? Como muy gris, el saber que se puede cruzar y que se va a salir de ahí, como que hay esa promesa al final. Sí, total. Y pues uno, como tú dices, no es lineal, sino ahí está el teléfono de las hijos y uno se encartó, bueno. pero uno sí genera esa fortaleza y pues sí, como tú lo dices, pues sí, no es lineal. Uno hay ciertas situaciones puntuales, pero uno ya tiene más recursos y pues yo creo que todos pasamos por eso. Y también quería agregar, y es que durante un pico de ansiedad, pues digamos que hay ciertos grados, pero las personas que atraviesan o que alguna vez hemos atravesado por alguna crisis, pues uno se enfrenta a todos esos demonios o a esos escenarios tan catastróficos que uno ya sabe que el día que se presenta en realidad, pues uno ya los vivió, ¿cierto? O sea, uno se imagina que se le murió la mamá, se le murió el papá, obviamente no va a ser lo mismo, aunque uno lo ve, o sea, es que yo no quiero exagerar, pero uno sí siente esas mismas sensaciones como miedo, entonces uno sabe que ya atravesó, pues digamos, uno ya en la mente vivió ciertos escenarios que uno sabe que los puede atravesar de una mejor manera en la vida. Qué interesante, claro, porque en esos episodios de ansiedad tan fuertes es tanto lo que uno ve de ese futuro negativo o catastrófico, como tú bien lo nombras, que en ocasiones llegar a esos escenarios o estar enfrente de alguno de ellos, uno dice, ve, yo ya pasé por acá. Sí, ¿cierto? y digamos que uno obviamente los puede sufrir, o yo no estoy diciendo que uno ya no sienta nada, o sea, que uno pierda un trabajo, que uno pierda una relación, un matrimonio, bueno, muchas cosas, que la muerte de un ser querido. Pero yo digo que, o sea, la ansiedad, picos de ansiedad, así como, llamémoslo, como el trastorno específico, pues te hace ver, o sea, el infierno. Sí, tal cual es así. Sí. Y es muy lindo, Hugo, que nosotros nombremos esto así como es, porque realmente es un estado muy doloroso para uno, ¿cierto? O sea, uno se siente muy, muy mal, ¿sí? Muy mal. Donde uno siente que está en un hueco. Sí, total. El cuerpo está completamente desacomodado, la cabeza y los pensamientos desacomodados. Es un momento de verdad complejo, ¿cierto? Entonces, qué valioso como que le estemos dando a esto también nombre, ¿sí? Y algo que tú acabas de decir y que también me parece muy positivo es que de ese hueco nadie, o sea, te dan las herramientas, pero solo sale uno. Claro. Aprendiendo a entrenar el cuerpo, a regular todas esas neurotransmisores que ahorita hablamos, y todo eso parte desde cómo uno va pensando, bueno, todo lo que uno va aprendiendo, pero nadie lo va a ir a sacar de eso.
¿sí? O sea, claro, uno mismo tiene que aprender y eso le da a uno como una cierta independencia después de ese proceso. Entonces son todo. cosas muy buenas Qué después de... positivo. Sí. Sí, eso es cierto. Pero pues, no, eso lo dice uno ahora. No, pero claro, es que lo puedes decir porque Ave María sí, se ha atravesado, ¿cierto? Eh, Hugo, hay una pregunta aquí muy bonita y a propósito de todo esto y es, ¿qué idea ha reestructurado también más tu vida en los últimos años? Tú nos cuentas al inicio que esto fue en el 2018, que es como cuando tú lo empiezas a registrar, como desde ese momento hasta la actualidad 2026 ya. eh, para ti, ¿cuál es esa idea que ha cambiado, que se ha movido y ha sido importante para ti? Pues Daniel, hay varias, pero pues yo pienso que todo pasa, ¿sí? Los momentos buenos y los momentos malos, o sea, eso es bueno y eso es malo. Pues los momentos Sí, buenos, pues disfrutarlos, pero ok. generalmente uno no está siempre en ese... Mm, Y también algo positivo en los momentos malos que van a pasar. Y digamos y hay que atreverse, ¿cierto? Digamos que hay muchos miedos, ya no poniéndolo tanto en el tema de la ansiedad, sino que todos tenemos miedos, pero a la final hay que atreverse a lo que uno quiera, ¿cierto? O sea, sobre todo pues para cosas positivas, ya sea en cualquier ámbito, pero pues en nadie, yo digo que a veces uno piensa mucho en lo que piensan las personas, pero cuando uno está así de mal, pues uno se da cuenta que hay muchas cosas que no importan, ¿cierto? Entonces, claro, sí. Es que la escala de valores también cambia para uno, Hugo, en el sentido de lo que uno ve importante cambia, porque uno se ve con la salud afectada, ¿cierto? Ahí es donde la mente no está separada del cuerpo, o sea, si la mente de uno no está bien, y eso que es que la mente no es que esté acá, ¿cierto? Pero somos un solo ser, ¿sí? Somos un organismo completo. Entonces, claro, nuestro cuerpo está completamente alineado a eso que vamos sintiendo y pensando. Entonces, es como si tenemos salud en las diferentes áreas que lo queramos ver, pues uno dice, pues es que uno puede con todas las cosas en la vida, pero la salud cobra una importancia fundamental también en la vida de uno. sí, total, y tú lo nombrabas ahora, no es solo la mente, sino que, pues volviendo al tema de que, o sea, yo me entretenía en esos momentos así de malestar leyendo. Sí, Y, por ejemplo, a ti se te activa todo el sistema simpático, claro. que es de lucha o huida, entonces tú no comes, o sea, el intestino se te cierra, Mm, no te da hambre, mantienes tenso, mm, ¿sí? Entonces eso no es solo que es la cabeza, no es todo el mm. cuerpo, uno después de eso queda como débil, cansado, Total, entonces, total. Incluso, Hugo, yo me voy a permitir aquí referir algo que en algún momento le explicaba a un grupo de estudiantes, ¿cierto? Y es que yo les decía, en episodios ansiosos, a veces incluso es difícil tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y esto aplica para cualquier género. ¿Sí? Porque precisamente yo les decía a ellos es que uno cuando ve a un animal que se está apareando en cuando lo medio van de a un casar, incendio, o exacto, o en medio de una no tiene que ser muy cacería, berraco. no se puede, no, ni berraco, ni no berraco, Pero por ahí alguno dirá que es que capaz. es así, Sí, bendito eso es Dios, la María. ¿sabes? En el mundo estamos. En el mundo estamos, claro que sí. Pero claro, un animal, desde su biología, lo que está haciendo es huir, ¿cierto? Y es lo mismo acá. Por eso cuando hay episodios tan ansiosos es que ni la cabeza tiene tiempo para pensar en el placer, esta es completamente enfocada en yo cómo resuelvo esto. Sí, por lo general pasa. Y, pues digamos que tú manejas muy bien el tema y dices cosas que pues a uno le pasan. Por ejemplo, en el tema del placer, es que ni comer a uno lo saca de ese estado, Exacto. ¿cierto? Y uno a veces no es confundirlo con depresión, sino que en verdad uno está despreocupado. O sea, Claro. uno como que no, digamos que pues yo me imagino que episodios de ansiedad prolongados le pueden llevar a uno a una depresión, o sea, uno se frustra porque uno dice no va a salir de eso, pero, pero pues todo pasa, ¿sí? Es por eso la frase tan bella tuya de todo pasa. Pero claro, es que también comer, además de ser una necesidad biológica básica, actualmente también es un gusto.
es un placer, entonces también por eso no hay apetito. Es que el cuerpo se cierra, porque es que pensémonos en un venado en medio de un incendio en el bosque, pues está corriendo todo el tiempo y cómo va a parar a comer, se quema, ¿cierto? ¿Cómo va a parearse? Pues se quema. Él está huyendo permanentemente. Total. Entonces, es esa sensación, por eso de hiperalerta también, uno está hipervigilante, todo lo ve uno más, todo lo escucha uno más, los sentidos están agudizados y por eso también hay tanto agotamiento corporal, porque es como si uno estuviera trabajando 3 veces más. No, total, total. Y lo que tú dices de hipervigilancia, o sea, es que afuera en el mundo hay personas que yo estoy seguro que no saben qué les está pasando, pero hay personas que toman comentarios que son inofensivos y los toman muy personal y es porque uno está también en ese estado y digamos que a uno le pasaba. Pero uno qué hacía, ¿no? Tratar de, o sea, de ubicarse en estar consciente en el estado en que uno está para no tratar de pegarse de cosas. Es que la ansiedad tiene muchas arengas, como, Total. sí. Sí, claro que sí. Se puede leer de muchas formas, tiene muchas aristas, es que es bien amplia, ¿cierto? Y hay muchos tipos de ansiedad, ¿cierto? Muchos trastornos también. Entonces, sí, por eso también, de verdad, más allá de que yo sea psicóloga clínica, de la importancia de alguien que a uno lo pueda acompañar en esto. Bien, Hugo, vamos a esta parte así rápida de nuestro podcast y es, dado todo esto, ¿cierto? Y pues más allá también de estos episodios, ¿cuál es el mejor consejo que a ti te han dado o que tú darías? Eh, que todo pasa. Yo Ok, siempre, sí, o sea, esa es tu yo, frase. sí, para bueno y para mal, entonces uno vive más relajada la vida, ¿sí? Claro. Eh, o sea, es que nada es permanente, ¿sí? Nada es permanente y uno sufre cuando quiere que las cosas sean permanentes. Eh, y hay que transitar las emociones, o sea, uno no puede pretender de que pasó algo malo y uno no sentirse triste, y a veces la gente quiere como resistirse a eso y hacerse el fuerte, no, tampoco es uno salir a, bueno, lo voy a decir, no salir a dar lora, no, uno vivir el proceso uno mismo, pero hay que transitarla, ¿sí? O buscar ayuda, digamos que para unas personas es normal esa conexión con las emociones y transitarlas, para otros, y yo pienso que para los hombres a veces no nos han enseñado cómo hacer eso. Todo pasa y saber y transitar todas las emociones, la felicidad, la tristeza, la rabia y saber cómo irlas canalizando. Total, claro. Y qué bonito esto que dices. Yo quiero así ampliar como dos elementos, Hugo, y es, por un lado, pues este concepto de la impermanencia, ¿cierto? Que incluso es también muy budista ese concepto. Es muy lindo y es muy liberador también, pero es bien difícil de aplicar, porque es que hay cosas hermosas en la vida que uno quiere que se queden tal cual. Y cuando, como tú dices, uno se aferra que tiene que ser de esa forma, pues uno sufre un montón porque la vida es completamente dinámica y cambiante. Entonces, también reconocer esa naturaleza de cambio en la vida, yo creo que es muy valioso, ¿cierto? El todo pasa y los momentos más difíciles también pasarán, ¿sí? Sí, yo pienso que eso es, y es, o sea, es una frase y puede sonar de cajón, pero hasta que uno en verdad la vive, o sea, es que es de verdad, o sea, uno en el momento cree que esa situación es súper grave, pero esa frase es muy cierta. Yo pienso que todos tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo. Hay personas que les ha tocado cosas muy difíciles y viene con esa aceptación. O sea, yo pienso que todo eso lleva al mismo punto, que es todo pasa o transitar las emociones o aceptación. eh, Eso va muy mezclado, como que nada es Total. permanente. Totalmente de acuerdo. Incluso Hugo, pues aquí que estamos tú y yo, eh, pues yo me voy a permitir también decir esto y es, pues cuando obviamente has atravesado por esos momentos que yo he estado ahí, pues en modo de terapeuta, pues claramente uno también siente, ¿cierto? Uno está ahí muy objetivo, muy en modo terapéutico, pero pues uno también se ve conmovido por el dolor de la otra persona. Y luego cuando también has salido y te vuelvo y te veo tan bien y pasas todo esto, yo digo,
qué bonito y qué gratitud tan infinita la que yo siento pues hacia ti y hacia todas las personas que están en proceso terapéutico, porque también son como la promesa de que en la vida pues uno puede atravesar por esos momentos difíciles, ¿cierto? Como que también ustedes son como ese propósito y ese sentido que a uno también como terapeuta le da el saber que pues se puede volver y salir y no hay que quedarse ahí ni uno tendría que quedarse toda la vida en esos estados tan complejos. Sí, yo pienso que pues hay muchas pues como trastornos mentales o patologías que yo pienso que con un buen profesional y una buena, pues muchas cosas que deben influir, porque no solo pues es el profesional, hay condiciones materiales que parte, o sea, como que todas las cosas estén bien cubiertas, como hacer todo ese colchoncito para que la persona pueda mejorar. Pero yo sí creo que muchas cosas sí, sí pues pasan, o si no se han solucionado es porque algo está fallando. Claro. Y hay que buscar ayudas, tampoco uno ponerle la cabeza a cualquier persona. Yo también eso, a ver, yo tengo otras, pues uno conoce amigos y amigas que son psicólogos, pero yo pienso que también como vive la persona con coherencia, eh, o sea, la forma de vivir de la persona y como la persona pues se comporta, que uno no comparte espacios personales. Pero uno tiene que tener también mucho cuidado a qué persona le pone su cabeza, ¿cierto? Y si uno no está contento y uno no ve respuesta con un profesional, un psicólogo, pues busque a otro. Yo corrí con la suerte, pero eso es muy importante, ¿cierto? Yo pienso que uno no se quede, si no ve que no está progresando, pues busque otra persona, pero yo pienso que todo pasa. Claro, qué lindo eso. Gracias, Hugo, por ese mensaje que nos entregas. Y, cierto, Hugo, aquí, a propósito de todo esto, para ti, ¿qué es la paz mental? Mm, Pues yo pienso que desde mi perspectiva es un estado de, pues, no hipervigilancia, ¿cierto? No ansiedad. No es Claro, porque yo le tenga rabia o porque le tenga, pero es bueno estar tranquilo, ¿sí? total. Entonces, está bien, pues como no estar tanto en la cabeza, ¿cierto? Como no estar preocupado, rumiando, ¿no? Estar tranquilo en las cosas que uno está haciendo. Eh, y no es que eso tampoco sea un superpoder, pues porque si uno se le vienen ciertas situaciones y ciertos problemas, uno se va descuadrando, pero pues también uno facilitarse la vida para uno no tener que desestabilizarse tanto, ¿cierto? Uno a veces también uno mismo se busca ciertos problemas o ciertas como incomodidades, ¿sí? Total, total. Sí, claro. Es como el estado de calma, como ya cuando el venadito está en la pradera, Sí, comiendo pastico. eso, pero está en la pradera comiendo pasto y no se va a ir a buscar un león, no, eso sí es bobada, pues. Está en la pradera sin Eh, depredadores. sí, ya hizo su trabajo, fue a terapia y todo, pues, pero tampoco se va a tirar de cabeza a buscarse al león, ¿cierto? ¿No? Claro, Ya se claro. puede aparear. Ya se puede aparear, ya puede comer, ya puede hacer todas sus cosas. Exactamente. De acuerdo. Ahora, Hugo, si tú pudieras entregarle algo al mundo antes de morir, ¿qué le entregarías? Mm, pues no sé, Daniela. Eh, pues de pronto un mensaje, ¿cierto? Que yo sé que no, yo no lo, o sea, no nace de mí y yo, pues hay personas que han logrado cosas muy importantes en la vida y yo pienso que hay que atreverse, ¿cierto? Okay. Atreverse a estar más tranquilo, bueno, al objetivo que de cualquier persona. Si una persona quiere salir adelante profesionalmente, pues atrévase, o sea, no pasa nada. Si quiere tener su familia o quiere tener su pareja, pues atrévase a invitar a salir a esa persona, bueno, ya, a cualquier área, pero pues es que nada malo va a pasar, ¿sí? Yo pienso que es eso. No es que nazca de mí, sino que yo veo que muchas personas que ya han sido top en ciertas áreas, pues lo dicen, sino que uno a veces no lo vive, no lo interioriza o lo vuelve como una palabra muy común, pero es algo muy básico. Total, totalmente de acuerdo. Sí, es el arriesgarse, el arriesgarse. Incluso, pues sí, tú tienes razón, cuando uno escucha a todas estas personas súper emprendedoras y empresarios y gente que pues ha hecho un montón de cosas en la vida, ese es el consejo también que ellos dan. Arriésguese, haga, atrévase. Si no le tenga miedo al fracaso, hágalo. ¿Sí? Sí, total.
Pero, y también bueno, habrán personas que se sienten bien en donde están, ¿cierto? Pues que Sí, no, claro. eso también está bien, pero pues yo pienso que para tener cierto equilibrio en todas las áreas uno sí debe atreverse a hacer ciertas cosas. Claro, claro, igual son las búsquedas, ¿cierto? De cada persona, pero es, si usted quiere hacer algo, pues qué chévere que se permita hacerlo, como Sí, tú dices. a veces no lo piense tanto y hágale, hágale, tire de cabeza. Sí, sí, cabeza. De acuerdo, es cierto. Muy bien. Hugo, ¿cómo quisiera ser recordado por las personas que, que te aman? Mm, Pues obviamente como alguien que trató de mejorar, ¿sí? Ok, Que nunca, nadie es perfecto, pero que sí, como una persona consciente de que a veces la embarra y debe resarcir, ¿sí? ok, Como ser consciente de una persona que tuvo autoconciencia para tratar de hacer las cosas mejor, así no se hayan dado, pero pues no una persona que vaya ahí por el mundo como que no le importe y afectando a todas las personas, no. Nadie es perfecto, pero sí como una persona que tuvo autoconciencia y trató de, de mejorarse hasta donde pudo. claro, qué bonito eso, sí. Y qué bonito que refieras como el hacer también el camino con conciencia, ¿cierto? Porque claro que uno se ha equivocado en la vida y ha hecho cosas que uno luego mira hacia atrás y uno dice, esto tal vez lo pude haber hecho diferente, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Pero también creo yo que la riqueza y la importancia está es en yo qué puedo hacer cada día para hacer las cosas mejor y diferente, ¿cierto? Y más en coherencia con lo que soy o con la versión que uno va construyendo diariamente de uno mismo, porque cada vez, pues cada día hay una versión diferente de uno, si uno va en un proceso de transformación constante. Sí, total. Hay días que pues uno al principio o a cierta edad no le gustaban ciertas cosas, ya luego Exacto. otras. Exacto. El cambio es, como hemos hablado, el cambio es permanente. Sí, sí, Es sí. lo único permanente, el cambio. Sí, ¿Cierto? total. Muy bien. Hugo, a este momento, pues en ese 2018 y todo esto por lo que atravesaste, que nombras como esa primera vez fundamental y trascendental que cambió tu vida y la dividió, ¿cierto? ¿Qué color le pondrías? Pues en ese momento el negro. Sí, Negro. uy, no. Sí, sí, sí. Sí, eso uno no le debía salir a eso. Eh, pero pues ya ahora el blanco, pongámosle el blanco. El blanco. Ok, es un black and white. Sí, 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 o sea, ya hay momentos, o sea, pues fue un momento trascendental, pero eso no quiere decir que los momentos malos no estén, pero siempre va a haber la otra cara de la moneda, que es Claro. la parte de calma o la paz que se va a lograr después de cierto momento de crisis. Sí, Claro, por supuesto. Claro, es lo que uno logra extraer y el aprendizaje que se logra dar después de esos momentos de oscuridad. exactamente. Entonces no sé si el blanco, el negro o el gris. Ok. Claro. Pero te va a poner ahí en el perfil en negro, gris, blanco. Ahí va a haber ese degradé. Ok, claro que sí. Y qué hermoso que lo digas así porque incluso muchos autores lo refieren y es solo cuando extraemos las situaciones valiosas de esos momentos de crisis es que supimos hacer algo con la crisis. Si la crisis pasa y uno no cambió y no pasó nada en uno ni en la vida de uno, tal vez uno no aprovechó ese momento como pudo haberlo aprovechado y capitalizado, ¿cierto? En el buen sentido. Sí, y también hay personas que tienen esa capacidad de sacar como muy fácil algo positivo. Hay otros que a veces nos cuesta y uno recae en ciertas cosas y recae en ciertas cosas, pero al final en algún momento alguna persona le hace clic. Hay Claro. otros que se demoran más, o sea, eso es muy, ojalá no ser tan iluminado que a la primera le cuaje, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, claro, no, hay ritmos y ningún Sí, ritmo es bueno o malo, son ritmos y son procesos de vida, ¿sí? exactamente. Hugo, muchas gracias por este espacio, por ser tan abierto, por, yo sí lo digo, por tú como hombre ser tan honesto respecto a tu mundo emocional y contarnos de esto es muy valioso y es un acto muy bello en términos sociales, hasta políticos, ¿cierto? Porque es también invitar también a la masculinidad y a los hombres a que
pues también hablen de lo que hay adentro de ellos. Si es que pues somos todos humanos. Entonces, muchas gracias. No, pues agradecerte a ti por la invitación. Digamos que también ha sido como algo, uno a veces le pone mucho cuidado a eso. Yo me acuerdo que una amiga también me dio una vez un consejo, fue relacionado a un trabajo. Sí. Y yo le pregunté que si, es que no, o sea, como que si ese trabajo pues me podía llevar a algo que yo quería o algo que no. Y ella me dijo algo muy valioso. Me dijo, pues es que si esa empresa no entiende sus condiciones, ese no es su lugar, ¿cierto? Entonces, digamos que si uno pues yo pienso que uno debe normalizar eso y digamos que si alguna persona no entiende, no le incomoda, pues ese no es su lugar, o también llevándolo al temas de empresa o al tema social, ¿no? Pues entonces usted no está para estar ahí, ¿cierto? Claro, es también saberse escuchar a uno mismo para saber cuál es el lugar que uno puede habitar y que quiere habitar y cuál no. Sí, Exactamente. de acuerdo. Ya. No, muchas gracias a ti. Gracias, Hugo, por este espacio y por tus palabras. Gracias.